di todo de mí, simplemente que, pues, yo soy mucho de la mentalidad de que, pues, todo se acomoda en el momento que se acomoda. Y, pues, mi motivación fue que, pues, la verdad no me quería quedar ahí. O sea, yo sí quería una especialidad y, pues, que la forma de encontrar, o sea, de lograrlo era pasando el NARM y, pues, ni modo. O Sí, sea, así creo es. que es un proceso súper difícil y tienes que aprender a no tomártelo personal porque, pues ujú. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo el enorme gusto de tener a la doctora Sabrina Escandón. Ella es una doctora que nos va a contar un poco de su historia acerca del paso por el ENAM, pero algo de lo que casi no platicamos es la dificultad de escoger un hospital y una plaza en donde hacer la especialidad. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Muchas Bien. gracias por acompañarnos, Sabrina. Yo sé que estos temas no son tan agradables a veces de hablar, pero sé que va a ayudar a muchos a escuchar tu testimonio también. Si para empezar nos pudieras platicar un poco de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. Sí, pues yo soy chilanga, o sea, yo soy de aquí. Siempre quise bueno, no siempre. Quise estudiar medicina porque la verdad me gustan mucho las ciencias y siempre he sido como más como apegada a todo el mundo como científico. Y siempre he sido como muy people person. Entonces, como que justo le daba el clavo medicina y pues ya me metí. Pero siempre me han gustado como mil cosas diferentes y así, o sea, sí estuvo difícil escoger, la verdad. Oye, platícanos un poco cómo fue tu proceso de hacer el ENARM por primera vez. ¿Cómo te preparaste y cómo fue el hacerlo? Ujú. Pues el ENARM la primera vez fue hace 2 años. Yo me preparé, metí el curso del PUEP, que es uno de nutrición, que está muy bueno, la verdad, o sea, se me hace un muy buen curso. Tuve, pues, como la mala suerte de que ese año justo cambiara el ENARM, o sea, vinieran cosas que, pues, nunca nos habían dicho que venían, o sea, como cosas diferentes. Y también yo creo que me autosaboteé porque como que siempre había querido como un año sabático y nunca me lo di porque, pues, siempre tienes la presión de seguir y darle y el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso. Entonces, pues sí, no lo pasé y, o sea, ¿cómo estudié? Pues, estudié con el PUEP, veía las clases diario, em, leí bueno, leía los temas del CTO, hacía los exámenes, hacía el Predomed y tenía una app que se llamaba R0 que estaba muy buena. Y pues con eso, y yo creo que me preparé muy bien, la verdad, simplemente creo que es un examen como muy relativo. O sea, no te diría que alguien que se saca 8 en el ENARM sea la persona que más sabe, la verdad. O sea, depende Ujú, mucho en cómo eres haciendo, eh, exámenes, cómo eres bajo presión, cómo ujú, estás en ese momento de tu vida, o sea, ujú. porque lo psicológico influye muchísimo. Entonces, pues sí, o sea, creo que influyen muchas más cosas, la Sí, verdad. totalmente de acuerdo, sí. Y entonces, te enteras de que no pasas el ENARM por primera vez, ¿y qué fue lo que pensaste que a lo mejor habían sido los errores que habías cometido? Pues, la verdad es que yo siempre fui con la mentalidad de que di todo de mí, o sea, de verdad estudié todo, me maté, o sea, di todo de mí. Simplemente que, pues, yo soy mucho de la mentalidad de que, pues, todo se acomoda en el momento que se acomoda. Y por algo no iba a entrar ese año y, o sea, obviamente me puse súper triste y como somos, los estudiantes de medicina, que queremos todo el tiempo estar top, 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 y te importa mucho como ser la mejor y todo, pues, obviamente como que dices: "No manches, ya no lo pasé a la primera", y o sea, pero luego como que te vas dando cuenta que la verdad es que casi nadie lo pasa a la primera. O sea, la verdad es que se vale, o sea, no es el fin del mundo. Si algo hay tiempo en la vida, o sea, como que sí tuve mi tiempo de duelo y de decir: "¿Y ahora qué voy a hacer?", y ya tenía planeado y etcétera, pero, pues, hay una frase muy buena que es como de: "Cuéntale a la vida tus planes y se reirá de ti", ¿ya sabes? O sea, De como John que Lennon, ¿no? ajá. Entonces, pues, como que me sirvió muchísimo y me ayudó muchísimo también a crecer, o sea, porque yo siempre he sido como muy estructurada y muy planeadora y muy así, entonces, como que a decir: "Pues, no pasa nada", o sea, por algo no pasaron las cosas
sí, o sea, ahorita no me arrepiento para nada de no haber pasado el primero, la verdad. Qué buena actitud tienes, de verdad. Es muy difícil, la verdad, pasar por el proceso y Sí. después de invertir tantos meses en estudiar que las cosas no funcionen, sí es muy duro. ¿Y qué fue lo que pasó cuando te enteraste que no pasaste? ¿Cuál tus planes? Me imagino era entrar a una residencia. Entonces, ¿qué fue lo que decidiste hacer con tu tiempo ese año? Pues, la verdad, yo siempre me había querido ir de voluntariado médico Mm, y, pues, como que nunca había encont y también irme de viaje, porque me encanta viajar y también como que hacer varias cosas así, y, pues, nunca lo había podido hacer y como que hubo un momento que dije: "Ay, pues me doy un semestre y me voy a viajar", pero, pues, les digo que como que siempre tenemos esta presión de hacer todo al momento que tiene que hacer y lo que ujú. sigue, y viene el internado y lo que sigue es el servicio y lo que sigue es, o sea, como que así. Entonces, pues, me fui de voluntaria, me fui a África, y estuvo padrísimo. De hecho, me regresaron por el COVID. No me arrepiento para nada, creo que de verdad era un año que yo necesitaba. O sea, obviamente acabando el ENARM dije: "Soy una bruta, no puede ser, ¿cómo no lo pasé?", ya sabes, o sea, se te cae el mundo encima, obviamente. Pero como que ya viéndole otro lado, o sea, tiempo hay, en la vida tiempo hay. O sea, entonces, no sé, creo que de verdad era un año que yo necesitaba y necesitaba para mí, y necesitaba tomármelo, y necesitaba viajar, y necesitaba ver el sistema de salud en otros países, y no, o sea, crecí, me encantó. O sea, fui demasiado feliz, la verdad. ¿Y qué fue lo que hiciste en Eh, tu voluntariado? pues, yo era como, o sea, como jefe de los doctores, literal, o sea, porque no habían doctores allá ni así, entonces, pues íbamos de que misionando, íbamos a diferentes como tribus y, me tocó, te digo que me gusta mucho gineco, entonces, pues, me tocó estar como en maternity, o sea, entonces, todo eso estuvo como muy padre. Ahí obviamente me di cuenta y dije: "No, pues, me gusta mucho gineco, pero me gustan mucho los bebés y los partos y ya, punto", ¿ya sabes? Eh, Creo que es importante vivir como ciertas experiencias y diferentes experiencias para saber de verdad qué es lo que te gusta. Ujú, O sea, porque si no, pues, nada más estás dudando pues sí. O sea, creo que es importante como también crecer fuera de la carrera. ujú. Yo Ujú. creo que ahí estás diciendo algo súper importante, porque a veces cuando no obtienes lo que quisieras, sí, el duelo y es muy doloroso, pero la verdad te ayuda a reforzar cuánto sí lo quieres, ¿no? O sea, qué Ujú. tan segura sí estoy de que sí quiero esto, a pesar de que no lo tuve, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, ¿qué pasó? Durante ese año pudiste viajar y hacer todo esto del voluntariado, ¿y cuándo decidiste, voy a hacer el ENARM de nuevo, voy a presentar a medicina interna y volver a estudiar? Pues, la verdad es que desde antes de irme, o sea, dije: "Yo me voy y regreso y estudio", o sea, porque quiero hacer la especialidad, eso sí. Pero, pues, justo fue lo del COVID y me regresaron antes, entonces como que dije: "Ah, pues voy a tener más tiempo de estudiar". Y entonces empecé a estudiar en abril. Y algo que sí me di cuenta es que yo me distraía mucho con las clases, o sea, Mm, tipo, un curso no fue para mí. O sea, sí, creo que es bueno tenerlo porque hay a mucha gente que le funciona muy bien, es un excelente curso y todos los cursos son muy buenos, más para gente que no es disciplinada o que no sabe resumir bien o cosas así. Pero para mí, para mi gusto, oír a alguien hablando 5 horas, agarraba 45 minutos de las 5 horas y las otras 4 estaba así. Entonces, pues, yo me di cuenta que mi mejor método de estudio era yo leer, yo subrayar, yo hacerme exámenes, yo verlo, o sea, como muy independiente, y sí siento que aprendí mucho más que el primer año. O sea, el ujú. primer año aprendí muchísimo y acabas sabiendo muchísimo después de estudiar para el ENARM, la verdad. Sí, sí, sí. Pero el segundo sí siento que se me quedó más, o sea, la verdad. Igual traes lo del primero, que no se te olvida, pero sí creo que también te ayuda como a definir de verdad qué es lo que, o sea, cómo aprendes mejor y, o sea, todo este tipo de cosas, porque, pues, igual es muchísima información. Entonces, estudiar como siempre has estudiado, pues, sí es lo recomendable, pero hay veces que, pues, tampoco tienes tiempo de hacer resumen de todo y, o Ujú. sea, la verdad sí estás un poco contra reloj. Entonces,
tienes que adaptar y ver qué te funciona mejor. ¿Y dónde encontraste la motivación como para volverte a poner a estudiar de nuevo? ¿No te costó eso Híjoles, trabajo? pues, yo creo que si no me hubiera ido y conocido, me y hecho y deshecho y todo eso, hubiera sido más difícil, porque obviamente el miedo está, el miedo de decir: Ujú. "Chin, ¿y si no lo vuelvo a pasar?". Y si, o sea, el self-doubt siempre está, siempre, siempre, siempre. O sea, siempre vas a tener como el: "¿Y si no lo paso?". Pero, pues, tienes que tú en sí, o sea, como que a mí la parte psicológica se me hace súper importante para el ENAR. O sea, de verdad tienes que estar bien psicológicamente y, o sea, decir, ser muy positiva, muy centrada, muy realista, o sea, no autosabotearte, no, o sea, no, no, te juro hice de todo, o sea, fue de bajaba quotes, o sea, hacía meditaciones, iba a terapia, o sea, todo, todo, todo para estar como al 100. De Ujú. que tomas cursos así de cómo hacer concentrarte más y cómo, o sea, haces de todo para poder estar al 100. Y, pues, mi motivación fue que, pues, la verdad no me quería quedar ahí. O sea, yo sí quería una especialidad y, pues, que la forma de encontrar, o sea, de lograrlo era pasando el NARM y, pues, ni modo. O Así sea, es, ujú, sí, así es, lo tienes que hacer y lo tienes que pasar, ¿no? Como sea. ujú. ¿Y cómo estabas, si pudiéramos comparar emocionalmente en el primer ENARM versus el segundo ENARM? ¿Tú cómo estabas personalmente? Ah, no, completamente otra cosa. O sea, porque también el primer ENARM, como que tuve muchas cosas en mi casa. O sea, mi hermana tuvo un accidente, o sea, me tuvieron que operar, como que fueron varias cosas que pues te descentran. Y obviamente, pues también eso es importante. O sea, tienes que darte cuenta. O sea, yo como que lloraba porque no podía estudiar y era como de, a ver, te acabas de operar, tranquila. O sea, como que mi primer ENARM sí estaba muy distraída, la verdad. O sea, pues no muy distraída, pero emocionalmente no al 100. O sea, no, cero. Y ya el segundo, pues como que me fui, experimenté más, como que ganas más confianza en ti misma, o sea, ya hiciste lo que quisiste, entonces pues ahora lo que queda es estudiar. Y pues como estaba lo de la pandemia y así, pues, Ujú, o sea, como que eso, estudias o estudias, porque no es como que puedes salir, ya sabes, pero al mismo tiempo era más difícil. claro. Porque, pues, es la presión de, pues, está pasando muchas cosas en el mundo, o sea, como que sí te pega, o sea, yo sí lo sentí difícil, la verdad. O sea, sí, tenías que estar todo el tiempo en tu casa, pero al mismo tiempo porque, o sea, como que yo también pensé: "Ay, si me voy a trabajar a un centro COVID, y si hago esto, y si pero es que no, pero es que tengo que estudiar, o si me meto a trabajar", o sea, como que obviamente muchas cosas influyen, pero sí creo que yo pasé este examen, o sea, este año, porque sí estudié mejor y porque psicológicamente estaba mucho mejor, la verdad. O sea, creo que influyen las 2 completamente. Sí. Y cuando Ujú. dices psicológicamente, ¿qué fue lo que trabajaste? Como, por ejemplo, tratar de estar positiva o controlar la ansiedad, tratar de estar más controlada o controlar los nervios. O sea, ¿qué fue lo que tuviste que controlar? Pues, a mí lo que me pasa, yo soy un poco obsesiva, entonces soy la típica que ve, o sea, como opción múltiple y, o sea, la dudo cañón y hago y deshago, o sea, eso lo trabajé muchísimo en la terapia, o sea, de no dudar de mí misma, o sea, como Ya, de sí creértelo, o sea, yo creo que a mí lo que me ayudó mucho sí fue irme y ser, o sea, como que eres tú el doctor y nadie más y la gente depende de ti, entonces como que sí te empiezas a creer que es buena y que sí lo haces bien y que ves que pues sí lo estás haciendo bien y entonces como que eso te da mucha confianza en ti misma y dices, no, pues, o sea, de que puedo, puedo. Y yo me apoyé, o sea, yo fui a terapia con un psiquiatra porque a mí se me hacía como más importante, o sea, quería terapia, pero quería con alguien que fuera médico, o sea, mm, alguien que entendiera, o sea, porque si yo llego y le digo a alguien que estudió, no sé, psicología, pues chance no entiende, o sea, no ha estado en los zapatos del ENARM. En cambio, mi psiquiatra conmigo era como de, sí, era horrible y esto y el otro, y yo hacía esto y puedes hacer esto y mejor hacer tal y etcétera. O sea, entonces eso a mí me sirvió muchísimo. Y tipo o sea, el primer ENARM como que dije, bueno, pues
todo el mundo se mete Ritalin, pues me voy a meter Ritalin y cosas así, o sea, que pues en el segundo como que ya dije: "No, no necesito", o sea, como que ya estás más en paz contigo misma y ya dices: Wow. "Ya pasé por ahí una vez, ya sé que es", o sea, yo creo que para hacer un buen ENARM, creo que sí lo logras a la segunda vez. O sea, porque estudiar una carrera de 6 años en 6 meses, pues no se puede. O sea, Sí, fíjate que está diciendo algo muy interesante porque he hecho varias entrevistas a personas que han repetido el ENARM y casi todas las que he entrevistado a la segunda vuelta fueron con algún tipo de psiquiatra o psicólogo también ujú, y todas, todas, todas concuerdan en que eso ayudó a su resultado, porque como tú dices, tienes que, esta parte que es más importante, saberte el sitio más frecuente del embarazo ectópico, ¿no? O saber controlar tus nervios y tener confianza en ti misma. Entonces es probable que, como tú dices, ¿no? Aunque estudies mucho, si la parte emocional no está ahí, va a ser difícil que el resultado salga bien, ¿no? sí, completamente. O sea, Ujú. completamente, porque, o sea, alguna vez lo viste en la carrera, o sea, por ahí lo has de tener. Entonces, o sea, la verdad, entrar en pánico es lo peor que te puede pasar. O Sí. sea, yo y tipo, también me di cuenta que estaba un poco en depresión, entonces me dieron antidepresivos y eso ayudó, o sea, como que son varias cosas así que, pues, trabajas en ti misma y te das cuenta que, pues, no es estar pegada a un libro, sino es como integrar todo y confiar en ti, Ujú. y, o sea, y es súper importante como la parte psicológica, justo. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Ahora, esta segunda vez que lo hiciste en medio de la pandemia y dime una cosa, ¿no te preocupaba un poco el entrar a medicina interna y tal vez dedicarte a ver puro COVID? Porque el hospital en donde estás estaba dedicado a COVID, ¿no? ¿Qué pensabas de eso? Pues, a mí sí me hacía padre, porque, pues, se me hace algo que no va a pasar en mucho tiempo, espero. Bueno, Esperemos. tú que eres infectóloga, tú sabes. Pero es un bicho rarísimo, o sea, con manifestaciones de todo, o sea, siento que es como que habla mucho de medicina interna, ¿ya sabes? O sea, le da al corazón, le da al páncreas, le da, o sea, como que hay neurocovid, hay, o sea, como que hay tantas cosas que aún no se saben, y a mí sí me gusta mucho infecto. Entonces, de hecho, yo antes de entrar, o sea, cuando ya pasé el ENAR, me metí a trabajar al GEA, al área COVID, o sea, un protocolo COVID. Y se me hizo muy padre, o sea, como que de no saber nada de un bicho, vas aprendiendo poquito a poquito y poquito, o sea, no sé, se me hacía muy interesante, la verdad, o sea, a mí no me perjudicaba y más porque, o sea, sé que a mucha gente sí, y tipo en especialidades como cirugía, como ortopedia, o sea, sí entiendo que pues ellos pues, los metían a área COVID y cosas así, pues no estaba tan padre, Claro. pero justo creo que el COVID es algo muy de medicina interna, entonces sí no se me hace que afecte tanto como que mi aprendizaje. Y ahorita fíjate que en vez de ver mucho COVID en agudo, veo mucho post-COVID. Ujú. Entonces, pues es resolverle la insuficiencia renal, resolverle, o sea, como que justo las secuelas son muy medicina interna. Sí, sí, Ujú. muchas sí lo son. Ujú. Y ahora platícanos un poco acerca de, haces el ENARM por segunda vez, lo pasas, y cómo fue tu proceso de encontrar hospital. Porque muchos, Híjoles, sí, yo sé, eso realmente nadie habla de eso y es súper difícil. Y sobre todo súper difícil. en el año en el que tú lo hiciste, en el que hubo este súbito aumento en el número de aspirantes y de que pasaron el examen, a la media hora no hubo plazas. Entonces, creo que es muy importante si nos pudieras compartir tu proceso. Sí, pues la verdad es que mi proceso sí fue difícil, o sea, yo entré hasta la tercera vuelta, o sea, sí estuvo, o sea, consta de 3 vueltas, creo que nada más son 3. Y luego es como el repechaje, ¿no? Entonces, lo que pasó este año, lo malo es que como todos los hospitales públicos, era puro COVID, puro COVID, puro COVID, no les daban material de protección y así. Todos los hospitales privados sí, o sea, en cierta forma, se llenaron las aplicaciones y también porque las pusieron antes de que fuera el ENARM. Entonces todo el mundo aplicó sin saber si había pasado. Sí, yo me acuerdo que fui a un examen y eran 300 personas. Wow.
O sea, porque fue una semana antes, o sea, fue el examen, creo que fue una semana antes del ENARM. Y entonces como que sí dices, híjoles, entonces como que siento que se saturaron mucho, pues la gente de enseñanza y así, y como que decían, bueno, este se sacó tanto en el ENARM, órale, este se sacó tanto en el ENARM, esto, o sea, como que cosas así, y no creo que hicieron como tan buena elección. O sea, la primera vuelta, pues, o sea, a mí se me hizo que fue muy como, no sé, para mí la calificación del ENARM cuenta poco, o sea, porque y más este NARM que tuvo, no sé, de qué, ortodoncia y, o sea, odontología y cosas así que, pues no vemos como médicos generales. O sea, creo que un examen no debería de hablar tanto como lo que tenías antes, ¿no? Mm, Entonces, o sea, yo vi a los hospitales súper, súper, súper perros con ese tipo de cosas. O sea, de que si no te había sacado arriba de 7.2 no te aceptaban ni el CURP. Y era como, a ver, o sea, wow. como que sí fue buscarle muchísimo. Yo la primera vuelta, primero, pues el punto es que no quedé y taraté hasta en el ISSSTE y no quedé. Y la verdad es que nunca, o sea, pues tengo un muy buen promedio en la carrera. O sea, lo único es que pues chance en el ENARM no me fue tan bien, pero es que no se me hace, como que no me define, porque no fue un examen que diga, uy, sí, 100% de medicina general. O sea, no, ni al Claro. caso. Y a media Entonces, pandemia y hacerlo a mano, o sea, como que todo fue como, no se me hizo que deberían de haber como relied tanto en eso. entonces haces la primera vuelta es que te entregan una carta cuando pasas el ENARM, ¿no? Ujú. Y la primera vuelta es que llevas a los hospitales esa carta o descríbenos un poco cómo es. Pues se supone que la carta solo la puedes dar en un hospital, Ajá. o sea, porque la mayoría te la piden la original. Ujú. Pero hay algunos hospitales que tienen como preselección, entonces todavía no entregas la carta, pero ya más o menos sabes como en qué estás. Mm. Y muchos hospitales tuvieron preselección antes de pasar en el ENARM, o sea, antes de hacer el ENARM. Ah, ya. Entonces, tipo, yo pude meter a 6 lugares, o sea, papeles, pero al fin de cuentas solo puedes meter la carta a un lugar. Mm, Entonces, ok. como que ahí vas viendo tus posibilidades y dices, no, pues en este, como que sentí que en la entrevista no me fue tan bien. O sea, eso creo que no está tan bien, el de solo poder meter la carta a un lugar, porque al mismo tiempo, pues te estás cerrando a muchas más opciones. O sea, porque al final, como yo metí a 5 lugares, gente metió a 7, gente metió a 8, etcétera. Entonces, acaban teniendo más aplicantes de los que deberían, o sea, de los que se quedan, ponte tú. Ujú. Entonces, sí, eso me pasó en un hospital. O sea, justo había ido a dejar mi carta. De hecho, fue en la segunda ronda, la fui a dejar al ISSSTE. Y me dijeron, sí, pero te la entregamos hasta la tercera vuelta. Y yo, está bien. Y de repente me hablan de otro, como de, oye, no vinieron muchos a entregar la carta, tráetela 2 días después. Y yo, o sea, no hay mucho que hacer de ahí, entonces es un desastre. No sé, a mí me costó muchísimo la elección de plazos, la verdad. Entonces dejaste la carta en el otro hospital y en el que tenías un poco más de chance, ya no pudiste sacar la carta y llevarla. Sí, no. Y Y en donde es la dejaste no incómodo. quedaste tampoco. No. Qué horror, qué Ujú. horror. Sí, y más que nada porque en medicina interna la verdad es que son payasones por si te tienen como sospechas de que te vas a derivar o todo eso, la verdad es que sí es muy pesado. O sea, el andar mintiendo de que te gusta, de que no te gusta, como que todo ese tipo de cosas, pues es muy cansado, muy pesado. Ujú. Em, entonces, como que, no sé, si ven que tienes un artículo de cardio, pero tú porque pues alguien te dijo, oye, ¿quieres escribir conmigo? Y dices sí, y ya, no, pues ya te tacharon de que te quieres ir a cardio y entonces no te aceptan. Y que tal vez te derives y te vayas a la mitad y... Exacto. Ujú. Entonces, eso sí, yo creo que ese fue mi mayor como obstáculo. O Ujú. sea, porque tipo a mí me gusta reuma, pero pues reuma también te puede salir antes de acabar interna, ¿no? Me gusta infecto, me gusta derma, entonces como que varios que me gustan, pues pueden ser derivaciones
y tenía artículos, entonces como que le sonaba, entonces al final acababa quitando cosas de mi currículum. Ay, no, fue, Qué cosa. la verdad. ¿Y cuál era tu plan original o dónde te hubiera gustado hacer medicina interna o en el internado te gustó algún hospital en particular? ¿Cuál era tu plan si hubieras podido escoger? Pues yo hice mi internado en el español Mm. y me gustó muchísimo, la verdad. A mí me hubiera gustado, yo apliqué al ABC, apliqué al, apliqué al ABC, apliqué al español, apliqué al Ángeles de Interlomas, que fue en donde quedé, pero ellos me batearon en la primera vuelta. Entonces, y también apliqué al General y al López Mateos también. Wow, qué cosa. Entonces, sí tenía como mucha opción, o sea, no me quería como fijar en una opción. Y, pues, el hecho de también ser hospital público también me gusta, o sea, como que creo que en todas partes puedes aprender si le echas ganas y si, o sea, si tú misma quieres aprender, pero sí quería quedar en privado justo por la pandemia y porque, pues, sí, yo sabía que sí iba a haber COVID, pero mínimo iba a haber otras cosas diferentes que estar como, pues, no sé, tengo ahorita un amigo que se reúne de cirugía y no ha operado ni una vez en todo su R1, porque está todo el tiempo en COVID, ¿ya sabes? Entonces, o sea, se me hacía un año difícil y entonces sí quería quedar en privado, la verdad. Sí, sí, Ujú, suena a una buena estrategia ujú. para ti, ¿no? Entonces, la primera vuelta la llevas a un hospital, no quedas, en la segunda es esta del ISSSTE, y luego, ¿cómo fue que finalmente encontraste plaza? Pues, la tercera vuelta, híjoles, yo ya estaba pensando en irme fuera, porque volver a hacer el ENARM dije: "Híjoles, qué horror". O sea, ya estoy aquí, ya tengo que quedar en algún lugar, pero al mismo tiempo es una especialidad, son 4 años, no puedes quedar en cualquier lugar. O sea, la verdad es que, híjoles, es difícil. Y de repente se derivó una del Ángeles Lomas y, pues, tenía así como amiguitos por todas partes que les decía: "Cualquier cosa me avisan", y me dijeron como de: "Ay, oye, se acaba de derivar alguien, entonces va a quedar una plaza y se la van a dar a un R1". Entonces fui, o sea, me puse en la puerta del jefe de interna, le llevé mi currículum, obvio no me quiso ver, pero dije: "No me importa", le mandé mails toda intensa, fui la más intensa, y yo creo que eso ayudó mucho, la verdad, porque, pues, muestras interés. Bien. Entonces, y eso les importa muchísimo. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, literal fue así, de un día para otro me dijo así como de: "Bueno, tenemos una entrevista literal por Zoom, órale", y ya. Pero y ya quedé y fui muy feliz porque yo ya estaba planeando irme o sea, afuera, un desastre, pero sí fue súper de suerte. ¿Cuánto duró ese no saber exactamente qué iba a pasar contigo, el hospital? Ay, no, horrible, desde que pasas el ENARM hasta el mío fue hasta 15 de febrero. Wow. Entonces fueron 2 meses y medio, 3 de sacar copias a todo, hacerle la barba a todo mundo, o sea, hacer tu currículum como querías que ellos lo vieran, o sea, no sé, creo que es un proceso súper difícil y tienes que aprender a no tomártelo personal porque, pues, la verdad no eres tú, o sea, como me decían: "Es que eres una muy buena candidata", y yo: "Pues sí, ¿y?". O sea, pero no es lo que buscamos, y yo: "¿Cómo?". O sea, pues, ¿qué buscan? O sea, como que siento que justo eso, o sea, tienes que. O sea, hay veces que la gente está buscando otra cosa y no significa que tú no seas buena, o tipo lo que me pasó en el ISSSTE es que a los 10 que aceptaron eran hijos de médicos ISSSTE. Entonces, como que dices, eso influye mucho dónde es el internado, quién te conozca, o sea, todo eso influye muchísimo. Entonces, sí tienes que aprender a no tomártelo personal y no decir: "Ay, es que, pues, soy una tonta y no me aceptaron en tal lugar", pues no, o sea, la Ujú. verdad. Creo que tienes mucha razón, pero creo que acabas de decir algo bien importante que no quiero que se pase.
Pues alguien una vez me dijo, si te interesa un trabajo, deberías de actuar como si te interesara el trabajo. Uh-huh. Ujú. Entonces, si quieres quedar en ese hospital, o sea, llama, búscalo, contáctalos, intenséale. La verdad es que eso refleja que la persona quiere estar ahí, ¿no? Y para los que estamos ahorita en otro punto de nuestra carrera, tener a alguien que esté ahí insistiendo, buscando, diciendo, yo quiero, considérenme a mí, la verdad es que sí demuestra interés, demuestra que esa persona tiene un poco de empuje. Entonces, si eso pudiera quedar como mensaje a los que nos está viendo, no Ujú. es momento de esperar en la fila. O sea, es No. momento de sacarlo todo y empujar, ¿no? Y sí tratar de usar todos los recursos que tienes para que puedan ver tu expediente, ¿no? Para que te tomen en cuenta. Entonces, no es momento de ser tímido en el momento en el que estás escogiendo No, para hospital, nada. ¿no? O sea, yo justo digo eso, o sea, como de es el momento de ser la más intensa, o sea, tanto que les caigas hasta mal, o sea, que sea como de, híjoles, me llega otro mail de esta niña y la voy a matar, ¿ya sabes? O sea, ¿por qué? Porque mínimo ya saben quién es esta niña, o sea, ya saben quién eres, o sea, ya saben que pues tuviste tanto interés Ujú. que, o sea, tipo Sí. yo en la primera vuelta del Ángeles de Interlomas no tuve tanto interés, fíjate, eso sí, yo sí lo vi mucho, o sea, como que fui, hice el examen, dije otra de mis opciones. Y yo creo que eso se reflejó mucho porque no se acordaban de mí de la primera vez. Sí. Entonces me dicen como: "¿En serio aplicaste la primera?". Y yo como: "Sí". Y me dice: "Ah, no, no me acuerdo". Y como que luego fue por mis papeles, o sea, como que no, o sea, me hice no notar y en cambio en la segunda, o sea, ya fue, me dice como de, me dice el jefe como: "Sí, no, me hubieras mandado un mail más y yo creo que explotaba mi correo". Y yo: "Está bien". Oye, Sabrina, ahora te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando estaba en esa posición, pero realmente mucha gente habla de eso desde antes de hacer el internado, ¿no? Ujú. Como, ¿a qué sede me voy? ¿Me voy al extranjero o me trato de quedar un año en X hospital para que me conozcan? O sea, yo sé que es una estrategia que no fue mi caso, pero sí que muchas personas siguen desde escoger dónde haces el internado para que te conozcan desde ahí. ¿Tú qué crees qué opinas de esa estrategia? O sea, opino que está bien, o sea, creo que siempre tienes que ir un paso adelante, pero al mismo tiempo hay veces que no sabes. O sea, hay veces que no puedes saber si un hospital te gusta hasta estar ahí. O sea, no puedes, no sé, de octavo semestre, o sea, todavía no has ni dormido en un hospital. Entonces no sabes si en el hospital que está bien tu internado va a estar bien una residencia. Entonces, o sea, sí está bien, pero también es válido que no, o sea, que no sepas, ¿ya sabes? O sea, Ujú. porque en ese momento también no sabes tú qué estás buscando de una residencia, si estás buscando mucha enseñanza o si estás buscando meter mucha manita o si eres muy autodidacta o si no eres muy autodidacta, o sea, hasta que entras al internado para mí, o sea, y ya estás ahí y ves lo que son los residentes y de dónde vinieron y hablas con ellos y etcétera. Y luego ya en el servicio puedes pensarla un poco más y decir, no, pues si sí me gusta, no sé, tal, pues me meto chance un poco en esto. O sea, tipo, yo hice mi servicio social en un colegio para estudiar justo para el ENARM, para que fuera como muy tranquilo y así, pero hacía investigación de lado. O sea, como Ujú. que siempre estando ahí, o sea, eso es súper importante, pero igual hay gente que se decide qué quiere en el servicio social, o sea, entonces, Sí, ah, sí, se me hace una buena estrategia, pero igual también se puede hacer después, o sea, claro. ujú, Sí, sí vale la pena hacer la estrategia, pero no todo el mundo es tan estratégico, ¿no? A sí, eso te refieres. eso sí. Y ahora, si nos pudieras platicar un poco acerca de este proceso tan difícil que fue escoger hospital, ¿cómo crees que lo hubieras mejorado para ti? ¿Qué te hubiera gustado cambiar como para tratarlo de simplificar? Pues yo creo que saber más eso de que a nadie le gusta que te derives. Entonces, como que dejarlo todo claro desde el principio, o sea, yo sé, creo que es un mal tip porque pues no debería de ser así, o sea, creo que es una especialidad con muchísimas ramas tan padres y cirugía también es una especialidad con muchas ramas tan padres que pues deberían de alentar que, que te derivaras y que
o sea, buscaras lo que te gusta, pero es como funciona. Entonces, creo que desde el primer momento, o sea, hubiera dicho, me quiero quedar todo el tiempo, o sea, me gusta esto y aquí me quiero quedar, o como que conocer más a los jefes de cada institución también hubiera estado bueno, porque sabes a qué te estás metiendo. O sea, siempre conocer tipo a algún residente de ahí es importante, porque pues ellos saben qué te van a preguntar y qué no te van a preguntar y, o sea, tipo a mí me dijeron que, una de las entrevistas, uno de los doctores era pro eutanasia. Y yo le contesté que, pues, la verdad no sabía mucho del tema y que, o sea, que en este momento no le podía dar como una opinión como acertada y, pues, no le pareció, y por eso no me aceptó. Que, pues, no refleja nada de lo que sé, ni de lo que soy, ni nada, pero, pues, a él no le gustó y punto. O sea, creo que tienes que saber las mañas de a dónde vas a aplicar. Cañón. O sea, creo que ese sí lo hubiera cambiado, sí. O sea, sí, yo creo que eso sí me faltó. O sea, las mañas de decir, estos son súper especiales en tal, en estos no tienes que decir esto, en estos no tienes que decir tal. O sea, sí, Y luego también siendo honestos, como que muchos hospitales ya saben a quién van a aceptar, ¿no? Como tú dices, sí, la verdad, ya saben que está X o tal persona que hizo el internado ahí, o la verdad, como tú dices, muchos niños que son familiares de médicos, ¿no? Que la verdad ujú, es que eh, sin querer generalizar, pero es algo frecuente también, ¿no? Entre lenguas ya más o menos los hospitales saben si tienen 6 plazas, pero ellos ya tienen 4 candidatos, tú sabes que ujú, estás compitiendo realmente por 2 espacios, ¿no? sí. Sí, a mí me pasó eso en un hospital, se hice el pecado en el pecador, pero para la segunda vuelta justo, o sea, que yo estaba ya muy confiada y el jefe me decía: "Es que de verdad yo te quiero aquí, y yo quiero que estés aquí", y de repente un día me avisó y me dijo: "¿Sabes qué? Me acaban de meter a alguien desde arriba y no puedo hacer nada al respecto". Y pues obviamente yo perdí tiempo ahí y no metí mis papeles a otro lugar porque pues ya prácticamente me habían asegurado que sí me querían ahí, que les encantaba mi perfil y todo. Entonces, ese tipo de cosas tienes que estar preparado para ese tipo de cosas y decir: "Chin, pues no soy yo, simplemente no estaba en sus manos", ¿ya sabes? Ujú. O sea, eso sí está cañón, porque por más que le hagas, hijo, nunca sabes. ¿Y tú tienes compañeros que pasaron el ENARM y que no tuvieron hospital, que se quedaron sin plaza? Pues no, fíjate que no conozco a nadie, pero tengo otra que también entró de tercera vuelta en gine. Tengo unos que les hablaron hace de que un mes, o sea, de Guau. que: "Órale, vas, ¿ya rechazaste? No, bueno, vente". O sea, porque luego hay gente que rechaza, luego hay gente que renuncia, porque, pues, se da cuenta que, pues, no le gusta, y están en todo su derecho, la verdad. O sea, creo que estar en una especialidad a mí es lo que no me gustó del ENARM nuevo, la verdad. O sea, eso de que puedas escoger especialidad después de tener tu promedio, Sí. creo que está bien, pero porque, pues, así es el MIR y lo que quieras, pero creo que mucha gente vemos la meta el pasar el NARM. Y entonces, hay gente que lo ha intentado tantas veces y tantas veces que ya dice: "Bueno, pues me alcanza para esta especialidad, pues bueno, me voy a quedar aquí". Y la verdad es que Ujú. hacer una especialidad que no te fascina, híjoles, Sí, no, no. Sí, está muy complicado. me hace durísimo. O sea, las guardias, aguantar los regaños. Yo creo que eso sí les diría a los que van a hacer el NARMAC ahorita, que estén muy seguros de cuál es la que quieren. Y si por su promedio no les dio la que quieren, lo vuelvan a hacer. Y entonces, Sabrina, tú que acabas de vivir el proceso, ¿cómo crees que se podría mejorar este complejo trámite entre hospitales para que sea más sencillo también para ellos evaluarlos sin estar evaluando a candidatos que tal vez no son reales candidatos, ¿no? Que simplemente quieren su oportunidad ahí o su lugar ahí? Y por otro lado, el que ustedes tengan un proceso justo, ¿no? De selección. ¿Cómo crees que se podría solucionar esto o al menos mejorar un poco?
Pues yo creo que sería bueno, em, a ver, yo creo que sería bueno que todos aplicaran después del ENAR. O sea, porque aplicar antes, si no supiste si pasaste, si sí pasaste, si no, o sea, que sepas si pasaste o no, punto. Y Mm, entonces ellos saben ya si pasaste o no y no tienen candidatos como fantasmas, ya sabes. sí. De ahí yo creo que haría que no se entregue la carta hasta que ya alguien te acepte. Ujú, O sea, que no sea un requisito entregar tu carta ujú, original, o sea, que sea como una copia. Y algo que también haría es que las decisiones fueran en 1 o 2 días. O sea, que si ya te entrevistaron y ya te hicieron un examen, que te digan ya, si sí te aceptaron para que puedas meter o sea, tus papeles a otro lugar o para que puedas ir a otra de tus opciones o así. Porque muchos se ofenden de que tienes otras opciones y la verdad es obvio, o sea, no te vas a jugar a nada más aplicar a un lugar y qué tal y no que, o sea, si es un desastre ese tipo de cosas. Entonces, yo lo haría más abierto a ese tipo, o sea, como a ese pensamiento, el decir, a ver, obviamente aplican a otros lugares, si quieren estar contigo te van a dar la carta, si no, te vas con el siguiente, o sea, no pasa nada, no sé. sí, la realidad, ¿no? Lo que es la realidad. Los hospitales Ujú. saben que hay muy pocos lugares, saben que hay muy buenos futuros residentes y que obviamente están aplicando en diferentes lugares. Sí sí es algo estresante. Es muy Sí, difícil que te salga todo bien, la verdad, ¿no? sí, o sea, creo que sí debes de tener como fijado cuál hospital quieres, pero creo que también debes de tener opciones. Ujú. O sea, Sí, de decir, si no queda en esto, o sea, pues no pasa nada. O sea, siguen habiendo muy buenos, la verdad es que hay hospitales muy buenos para o sea, para la especialidad. Entonces, casarte con uno, pues también te frustra. ujú. Entonces, pero pues también darlo todo para uno también es buena opción. O sea, es como una, no sé, son como Analizar tu sentimientos situación bien, encontrados. ¿no? Sí, justo. Oye, y platícanos un poco, ahora ya que quedaste en este hospital, ¿cómo ves un poco el proceso hacia atrás para los que siguen? ¿Qué consejo les darías acerca de todo esto? Además de todo lo que ya nos compartiste, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a los que siguen? Pues justo para estudiar para el ENARM, que hagan como 2 semanas de prueba o algo así, de ver qué es lo que más se les queda, o sea, justo que es como, o sea, si ellos siempre han hecho resúmenes, pues bueno, siempre resúmenes, o sea, no cambies tu forma de estudio para la hora del ENARM. Equilibrar bien, o sea, no estudiar 10 horas, porque 10 horas no vas a poner atención. O sea, la verdad es que, tipo, si necesitas hacer ejercicio, si necesitas tener tiempo para ver a alguien más, o sea, sí, cosas así, sí. Em, ¿Qué más? Pues apoyarte, si puedes, de terapia o de algo así, se me hace muy importante. Em, Como trabajar en tu autoconfianza. ¿Qué más? No frustrarte si no lo logras la primera vez, porque siempre hay una segunda, o sea, y va a haber una segunda y no pasa nada, o sea, la verdad es que, como te digo, un gran porcentaje de la gente no lo pasamos a la primera. Y como Ujú. somos y como nos enseñan a hacer, pues nos sentimos como los peores, pero pues no, la verdad no, porque es un examen que, o sea, está hecho tan raro que ni evalúa bien como debe de ser. Em, ¿Qué más? Pues a la hora ya que pasaste el ENARM, o sea, lo pasaste y órale, si quieres date 3 días de decir: "Me voy a desentender de la vida", porque se necesitan, pero de ahí es ir a cazar hospitales a lo loco, o sea, hablar, o sea, ahorita lo bueno es que tenemos que el teléfono, que el mail, que el esto, o sea, mandar y cuándo van a hacer, y cuándo va a ser esto, y cuándo va a ser el otro, o sea, literalmente yo tenía de que una lista iba hablando a hospital, 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 y de ahí iba organizando y qué necesitaba para cuál, y, o sea, etcétera, y las fechas y esto y el otro, o sea, eso es súper importante, porque aparte se llenan bien rápido, entonces si tienes del 15 al 17, ve a dejar tus papeles el 15 porque de repente imagínate que el 17 como que dijeron, no, ya aplicó mucha gente ya que hoy no pueda venir nadie a dejar.
Entonces, Wow. sí tratar de ser de los primeros, ser muy intenso, muy perseverante, muy constante y pues no tomártelo personal. O sea, creo que eso es súper importante. O sea, no tomártelo personal, no decir soy una tonta, porque pues claro que no. O sea, muchas veces hay chanchullos, muchas veces ya están en dadas esas plazas, o sea, y pues sí, eso en general. ¿Y ahorita cómo te sientes estando del otro lado y siendo R1 y habiendo dejado como todo este proceso atrás? Hijo, pues se siente una paz. O sea, no, te juro que yo descansé en el momento en el que me hablaron para decirme que me aceptaban. O sea, de verdad descansas y es como, o sea, qué emoción. Yo sé que el R1 es pesadísimo y que apenas estás empezando, pero mínimo ya estás del otro lado. O sea, mínimo ya estás en otro plano. O sea, eso es súper importante también, pensar como logro por logro. O sea, sí pensar, a ver, mínimo ya pasé el ENARM, no manches. O sea, mínimo ya me aceptaron en un lugar. Wow. O sea, creo que verlo logro por logro y día por día ayuda muchísimo. O sea, porque es pesado y te van a regañar y tienes que darlo todo y ya eres doctora, entonces ya tienes responsabilidad y ya, o sea, no es igual que el internado y entonces, pero sí se siente padre, la verdad. O sea, la verdad. Pues sí. ¿Y estás contenta con el lugar en donde estás ahorita? Sí, sí, Ujú. muy contenta, la verdad. O sea, te digo, igual creo que muchas cosas pasan porque tienen que pasar. Y pues yo tenía que quedar aquí, al parecer. O sea, Está bien. Pues ujú, muchas gracias, Sabrina, por haber compartido tu historia con nosotros. La verdad es que es una historia como la de muchísimas personas más, ¿no? Que es bastante complejo por ese sistema que la verdad no se ha logrado organizar y que sería conveniente organizarlo para las dos partes, ¿no? Para que sea un proceso justo y para que los hospitales tuvieran también una oportunidad realista de escoger, ¿no? Y de hacer un sí. proceso transparente para sus candidatos. Finalmente son los que van a manejar a sus pacientes, van a representar la institución que son. Entonces eso requiere darle un poco más de seriedad al proceso en sí mismo también, ¿no? Ujú. Pues bueno, Sí, pues muchas 100%. gracias. No, Gracias, pues, Sabrina. Espero, te gracias a deseo ti. lo mejor, la mejor de las suertes en tu Gracias. residencia. Esperemos que sí seas una brillante infectóloga o lo que seas en el futuro, que nos Súper. acompañes al lado oscuro. Y te deseo lo mejor. Muchas gracias por Mil compartir. gracias. Mil gracias por invitarme. Nos vemos. Bye.